está listo nuestro primer invitado. Es así, ya tenemos comunicación con don Aurelio Barría, que entiendo es uno de los que está en la organización de la nueva convocatoria para este jueves. Don Aurelio Barría, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin y Flor, ¿cómo están ustedes? Buenos días, muy bien. La convocatoria es para el jueves, señor Barrías. ¿Por qué el jueves y en la tarde? Le preguntaba, le decía yo al profesor Cabrera ayer, en la tarde a esa hora ya los diputados no están por ahí. Bueno, hay varias razones. Primero, que había que esperar cuál era el resultado de la mesa de negociación, porque mesa técnica es un invento, como bien lo dice Edwin, y que se empezó a realizar ayer y que continúa el día miércoles. Jueves, porque hay que prepararse y organizarse y hay que comunicarlo a toda la faz del país, a los diferentes sectores, y eso toma algunos días. Y a las 5 de la tarde, porque es una hora donde las personas que trabajan pueden acercarse. Durante el día es muy difícil y es la mejor forma y es la mejor hora para poder concentrar. De 5 a 6 es suficiente tiempo para poder hacer presencia. No importa que no estén. La vez pasada fue a las 4 y tampoco estaban. Nos dejaron fue a los policías con las barricadas. Pero lo que se trata es de hacer presencia masiva y demostrar una protesta por lo que está sucediendo con las reformas electorales. Ahora, ese fue el detonante en las reformas electorales, porque ya la gente viene como que quejándose de muchas cosas. Bueno, esa es la gota que derramó el vaso. Hay muchos problemas y hemos observado a través del tiempo, y más que todo en esta administración, que tenemos una dictadura parlamentaria controlada por grupos del PRD, de diputados y sus aliados, que son los que imponen y expresan y establecen lo que ellos quieren, tomar los fondos públicos. Y lo último fue las aprobaciones de las partidas, en la cual aumentaron 400 millones, y de esos 400 millones, 36 millones se lo asignaron a la asamblea. Una asamblea con 132 millones, con 71 diputados que en 1992, 91, 92, el presupuesto era escasamente 35 millones. ¿En qué se van todos estos fondos? Pues en el clientelismo, en el mal uso, en todos estos nombramientos y las planillas para su beneficio y su interés y para perpetuarse en la asamblea. Un breve paréntesis, a esta hora hay un cierre frente al complejo hospitalario de la vía transísmica Caja de Seguro Social. Pacientes con enfermedades crónicas están reclamando atención, medicamentos e insumos. Qué pena. Y no hay plata para ellos, pero sí hay para darle 36 millones a estos diputados. Hágame el favor. Digo, ¿dónde están las prioridades de este país? Se roban los ¿Qué insumos. ahorro han hecho? La vida. Ahora, hay quienes dicen que, como acaba de preguntar Flor, el detonante fueron las reformas. Pero a mí me da la impresión también, por lo que yo pude ver la semana pasada que estuve allí, que también hay como una acumulación de hechos anteriores que hace que la gente comience a salir a protestar. El descontento se va sumando, se va concretando en diferentes formas, y eso es verdad. Había pancartas donde la gente está perdiendo la paciencia, hay pancartas para cuestionar la corrupción, hay pancartas o hay manifestaciones para cuestionar los actos de compra de medicamentos, de construcción de hospitales modulares, investigaciones que no han concretado, que no se han finalizado, y sencillamente la gente queda impune. La gente sencillamente es una acumulación de la insatisfacción, de la indignación que se tiene en la ciudad, y que se llega al punto donde con estas reformas electorales que fueron trabajadas por el Tribunal Electoral y la Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde participan diferentes grupos de la sociedad, partidos políticos, grupos independientes, ONGs, representantes de los trabajadores y de los empresarios y de los ciudadanos, del Foro de Ciudadanos, pues se desconoció, y sencillamente en una sentada de una manera abrupta hubo un irrespeto no solo a los trabajadores, a los magistrados, hubo un irrespeto a los ciudadanos, que creemos que en este país debe mejorar el sistema electoral y establecer nuevas pautas que mejoren las reglas del juego para las próximas elecciones.
Mientras escucho a Aurelio García, me ha venido ese poder de la mente, que la mente te lleva, hace recordar la historia de don Aurelio García, y aprovecho esta oportunidad. Los postulados de la lucha civilista contra la dictadura fueron democracia, justicia y libertad. La democracia la tenemos, un tanto imperfecta todavía, pero la tenemos. La libertad ni hablar, la ejercemos permanentemente. Pero la justicia, parece que han pasado 30 y tantos años y no hemos resuelto el problema de la justicia. Las instituciones democráticas se han debilitado. No tenemos una participación amplia de personas que quieran postularse, porque sencillamente los partidos políticos se han convertido en una mafia que controla la oferta electoral. Y la justicia es una de las tareas que tenemos pendientes, porque tenemos una Corte Suprema de Justicia muy débil, donde sus fallos son seriamente cuestionados, donde un presidente de la Corte Suprema fue arrestado, fue encarcelado por una serie de faltas que cometió que fueron penalizadas. ¿Sí? Se dio en aquel entonces, en 1987, porque era la acumulación de todo lo que se había vivido desde el golpe de Estado en 1968 y que diferentes manifestaciones a través del país reclamaban poder vivir hacia una transición democrática que se empezó a dar en 1977 con la firma de los tratados del Canal Torrijos-Carter. Es ahí donde vuelven a salir los partidos políticos porque habían estado erradicados de entonces. Y en 1984 se dan las primeras elecciones que tuvieron su cuestionamiento, pero siguen donde el poder radicaba en las fuerzas de defensa o en los cuarteles de la avenida y no en la presidencia de la República. Y esas son un poco de historia, tú recordarás, Edwin y Flor, que esas fueron las situaciones que vivimos en la época. Y cuando se dan las manifestaciones del coronel Díaz Herrera, pues sencillamente fue la gota que rebasó el vaso de todas las insatisfacciones que teníamos los panameños en la época. Pero en ocasiones, don Aurelio García, yo siento que, a veces siento como que nos empujan a regresar a esos momentos pasados, supuestamente pasados. Bueno, es que antes teníamos una dictadura militar donde el poder real se concentraba en los cuarteles, y ahora tenemos una dictadura parlamentaria donde el poder real y fáctico se encuentra en un grupo de diputados y sus aliados en la Asamblea. Imponen cambios a los presupuestos que deciden qué es lo que van a aprobar, y sencillamente hemos cambiado de un sistema presidencialista a un sistema controlado por los parlamentarios y sus aliados del PRD. Apenas estamos en el 2021, pero nuevamente en el 2024 los panameños que somos ciudadanos seremos convocados a renovar o reelegir aquellos cargos que se puedan hacer. En ese punto, yo no sé cómo ve el panorama Aurelio García. A mí el panorama que estoy viendo no me gusta. Bueno, lo veo muy preocupante, Edwin, porque no es en el 24 cuando se deciden las cosas. Si las reglas del juego se cambian ahora, pues se prepara el tamal y sencillamente se mete en el horno en el 24 y ya está todo terminado. ¿Por qué no hay la oportunidad de que nuevos jóvenes, así como hay 5 independientes, muchachos jóvenes, participen en la dirección de este país, en la Asamblea Nacional? Porque ninguna persona seria dentro de los partidos, especialmente en el partido gobernante hoy día, tiene interés en luchar contra esa rosca, contra esa mafia que controla dentro del partido. Y tú te tienes que someter. Y nadie que no esté sujeto o parcializado con esta persona tiene la oportunidad de poder ser candidato para diputado, alcalde o representante. Por el otro lado, lo que más me preocupa, Edwin, es que de acuerdo a encuestas realizadas recientemente, de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo, a los niveles de problema económico causado por la pandemia, tenemos una seria amenaza que en el 2024, luego de lo que se está fraguando con todas estas alianzas del PRD y sus aliados, tengamos un candidato que es el expresidente Ricardo Martinelli, que pudiera ser un desastre para este país y podríamos caminar para atrás como el cangrejo. Eso sería nefasto y eso sería algo que nosotros debemos evitar. Ahí donde está y radica
uno de los problemas fundamentales de las próximas elecciones, con la cantidad de recursos que tiene a su haber, producto de todas esas coimas y dineros mal habidos durante toda su administración, todos los cargos que le han hecho, inclusive a sus familiares e hijos que se encuentran en Guatemala, y el que le han hecho un indictment en los Estados Unidos. Todos esos temas están gravitando sobre las posibilidades y hemos visto las manifestaciones claras. No es que lo digo yo, él mismo lo ha dicho, que sencillamente él va a correr y no tiene, y lo que me preocupa es de que este juicio que se está llevando por los pinchazos, de las cuales yo soy una de las partes de las víctimas que fuimos pinchados y que voy a ir a declarar. Sencillamente, si es declarado culpable, algunos abogados piensan que no es suficiente para poder inhabilitarlo y él podrá correr en el 2024. Eso es verdaderamente lamentable cuando una persona de esta, que ha sido presidente de la República y que está cuestionado por los fondos que se dilapidaron durante su administración, y no solo eso, por las acusaciones internacionales que penden en juzgados de los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, donde lo pueden acusar de todo tipo de delitos de lavado de dinero. Esa es una de las personas que volvería a poder gobernarnos en este país. ¿Qué pasa con la voluntad de los panameños? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la formación de las personas que creemos en los cambios y que buscamos la democratización de nuestro país? ¿Es ese el futuro que tenemos que darnos los panameños? Bueno, tenemos que luchar desde ahora para cambiarlo. Casualmente le iba a preguntar, o sea, si el señor sale libre, si puede correr como candidato a presidente y la gente vota por él, ¿qué hacemos? Bueno, sencillamente que Dios nos agarre confesados. Sencillamente eso sería desastroso. Y lo estamos viendo en otros países. Digo, sencillamente nosotros no nos podemos dar esa solución. Yo tengo la esperanza que los panameños sabremos subirnos, elevarnos sobre nuestras diferencias y crear una gran alianza nacional. Ya se hizo en el pasado, también lo volveremos a hacer, porque está en juego el futuro de nosotros, de los panameños, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Seguiremos en las calles y hasta el último suspiro. Yo pretendo estar en la calle para que eso no se dé. Bueno, aquí le dice un oyente, señor Barriga, que por qué no hacen manifestaciones al mediodía desde las aceras, como se hacía cuando la cruzada civilista, porque dice que muchos no pueden llegar hasta allá por el tráfico, por la hora, por mil situaciones. Bueno, eso no es ninguna mala idea, es muy buena idea y yo creo que esto está empezando. Sencillamente, apenas hemos hecho la primera jornada, viene la segunda jornada el jueves y hay muchas iniciativas independientes y las personas salen y protestan en la calle 50, en San Miguelito, en el casco antiguo. Bueno, todas esas manifestaciones en el interior del país. Tú me vas a decir que todas esas manifestaciones que se dieron en el interior del país, frente de los parques, son personas que se encuentran dentro de los capitalistas y dentro de los rabiblancos o yeyecitos. Eso, por favor, eso es lo mismo que decían en los tiempos de Noriega, que era la rebelión de los Mercedes, y le dijeron cuántos nombres le pusieron. Tú lo recordarás, Edwin, quizás los jóvenes no se acuerdan de esas calificaciones, pero no han aprendido nada. Vuelven a decir lo mismo y se van a sorprender. No escuchan, no ven y no oyen. Eso es lo que tenemos en la Asamblea. Esos son los personajes que nos gobiernan y eso no podemos permitir que continúen. Ahora, señor Barriga, yo siempre aquí le digo al profesor, usted se concentra en la Asamblea porque obviamente es lo más visible, la Asamblea Legislativa, y nos podemos dar cuenta de mucho de lo que allí pasa. Pero, ¿qué pasó con las maleanterías que ocurren en las otras instituciones del Estado? Para allá no miramos. Sí miramos y también nos quejamos, pero una cosa a la vez. En este momento estamos viendo algo que es sumamente peligroso y que es los cambios de las reglas del juego del próximo torneo electoral nacional. Si eso no lo controlamos, vamos a caer barranco abajo. Estamos viendo lo que ha pasado en Perú, estamos viendo lo que ha pasado en otros países. Si la gente no entiende y no es gobernada por personas que puedan ayudarnos a sobrellevar los retos y las limitaciones que se tienen hoy día, si no hay personas capaces, porque lo que tenemos son una serie de mediocres que buscan lo único, su interés personal y su conveniencia. Si no podemos ponernos a la altura de los retos que tienen para hacer que este país progrese con todas las oportunidades que tenemos, vamos muy mal. Y yo creo que la única manera es unirnos
dejar a un lado muchas diferencias y concentrarnos en lo principal, que es que en este país haya mayor equidad, mayor participación, generación de riqueza, oportunidades para que cada ciudadano pueda con su esfuerzo construirse un mejor futuro, pero no a base de dávidas y de vales y de subsidios y de limosnas. Eso crea una dependencia y eso no lo podemos permitir. Hay 180,000 personas que están desempleados. ¿Cómo lo vamos a resolver? Eso es lo que tienen que estar pensando y no cómo se cogen 36 millones más del presupuesto nacional en la Asamblea. Por acá le dice un oyente que en algún momento no dejen de mirar hacia la empresa privada, que también pasa mucho. Mira, el problema en el país también, y quisiera agregarlo, es la incidencia o la penetración del narcotráfico y lavado de dinero en todos los estamentos del país, en los partidos políticos, en las estructuras de gobierno, en el sistema policial, en el sistema de investigación, en la empresa privada, en organizaciones no gubernamentales. Eso está penetrando y ese es un riesgo que tenemos también para las próximas elecciones. Dinero sucio. Hay que verse qué es lo que está pasando en países como Guatemala, donde la narcopolítica está verdaderamente penetrada y en los circuitos pequeños controlan la representación de los alcaldes, representantes de corregimientos y diputados. ¿Es eso lo que queremos para Panamá? ¿Tendremos que emigrar entonces como los países del Triángulo Norte porque no hay oportunidades en Panamá? No, señor. Pero hay unos que no son narcos ni nada de eso, pero no evaden impuestos. Aquí me dicen, le roban los fondos. Y yo estoy de acuerdo que el que no paga impuestos y que evade impuestos, que lo persiga la ley. No pasa nada. Pero aquí salen impunes y se roban los dineros del Estado y tampoco los persigue la ley. Eso no está bien. Yo no estoy abogando por nadie que incumple la ley. Cada uno tiene que ser responsable de sus actos y la ley es igual para todos. Aquí no hay personas aquí no debe haber personas que estén por encima de la ley. Sencillamente la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Así es. Pero esos son argumentos que se buscan para justificar no ir o para justificar bajarle la fuerza a la convocatoria. Ah, no, yo no lo veo como argumento. Sí, para mí sí es así. Porque es que eso no es lo que se está discutiendo. Eso no es lo que se está discutiendo. Hay que corregir todo. La corrupción, desgraciadamente, es parte de la historia. Está en todos los así es. Entonces, aquí el tema es, hey, no se puede mantener esto. O sea, esto lo decíamos antes de esta entrevista. Esto puede tomar un giro dramático en las elecciones si aparece un Mesías por ahí y nos enreda este país. Bueno, o si el país decide trillar por algo ya conocido que ha sido un desastre. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacemos? Bueno, y por eso estamos donde estamos. Y en este momento quiero hacer referencia a lo que ha sucedido en el día de ayer en las negociaciones, en la mesa de negociación, porque no hay ninguna cosa como la mesa técnica. Es una mesa de negociación entre el Tribunal Electoral y la Asamblea, donde han prometido que van a revisar los cambios, van a revisar el contenido y lo van a evaluar. Señores, son promesas y lo que queremos son resultados. ¿Hay voluntad? Bueno, esa voluntad, y como hemos dicho en diferentes, y lo he manifestado, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Hasta que no veamos resultados, yo no creo. Porque primero que todo tiene que pasar a dos procesos en la Asamblea y luego ir al Pleno. ¿Qué garantía tenemos de que lo van a hacer? Yo no tengo muchas esperanzas. Pero bueno, es la presión lo que se ha conseguido, que se sienten en la mesa, es la presión la que ha hecho que respeten la presencia de los magistrados del Tribunal Electoral. Han sido muy amplios y han dicho, bueno, nos hemos sentado, han reconsiderado las actitudes tomadas en las reuniones anteriores y vemos como un avance. Yo no considero que un avance cuando han querido violar la Constitución y se han echado para atrás. No, eso es ponernos en el kilómetro cero. Avances es cuando han aceptado las reformas que se presentan en el proyecto 544. Cuando esas reformas se acepten, cuando revoquen los 6 puntos que son un retroceso, cuando revoquen los 9 puntos de rechazo a las mejoras que se han presentado. Al final del día son 37 puntos que ha planteado el Tribunal Electoral para que sean revisados. Ayer se vieron escasamente 4. Los más débiles, los más accesorios, los fundamentales
los circuitos electorales para ver lo del residuo, los topes, la fiscalización, las dobles postulaciones, todas estas cosas no se han discutido. Entonces nos quedamos en lo accesorio y evitamos lo fundamental. Eso no puede ser. Eso fue, para mi gusto, fue una trampa en la que cayeron los magistrados del Tribunal Electoral. La comisión técnica no existe en la Asamblea. Lo que sí podía haber ocurrido es la designación de una subcomisión dentro de la comisión. Eso sí, con el reglamento en la mano. Pero comisión técnica no existe. Fue una trampa que les han tendido. Y bueno, ahora como consecuencia de ello, el grupo de panameños dice, ¿sabe qué? Vamos de nuevo el jueves a decirles no nos gusta lo que están haciendo. Y esto va a ser el jueves a las 5 de la tarde, pero saldremos del Parque Porras desde las 4:30 para llegar por la Avenida Central, igual que lo hicimos el día 14. Pacífica, cívicamente y con el respeto al tiempo y el tránsito de las personas. Lo haremos el día jueves a las 5 de la tarde, saliendo desde el Parque Porras a las 4:30 para llegar a las 5 a la Asamblea. Otros llegarán directamente y a mí me llamó mucho la atención la cantidad de gente que llegaba en el metro. Me parece que era una de las cosas más, así como unos decidieron caminar, otros decidieron usar el metro para llegar y cada vez que llegaba el tren era gente y gente y gente que salía de esa estación. Don Aurelio Barría, muchas gracias. Cómo no, buenos días y los felicito por el programa. Gracias. Hasta luego, gracias. 8:04, 8:05, acaba de cambiar el reloj.